El apartamento olía a derrota y café instantáneo. Sarah Mitchell estaba sentada en el suelo de su estudio, rodeada de cajas de mudanza que no podía permitirse llenar con nada que valiera la pena conservar. Tenía 29 años y esto era en lo que se había convertido su vida. 3 bolsas de basura con ropa, un futón hundido por el centro y la cómoda de su abuela. La cómoda. Dios, esa cómoda. Se alzaba contra la pared del fondo como una acusación, toda de madera oscura y tiradores de latón deslustrado, ocupando un espacio que ella no tenía en una vida ya de por sí demasiado pequeña. Si te está gustando esta inmersión profunda en la historia, pulsa el botón de suscribirse y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Su exmarido Marcus se había reído de ella durante su breve matrimonio. Su madre le había rogado que la dejara atrás cuando se mudó a los 19 años. Su hermana Jessica, elegante y exitosa en su apartamento del centro, se había ofrecido a pagar un contenedor de basura solo para deshacerse de él. Sarah, es horrible, había dicho Jessica la semana pasada, arrugando la nariz ante las ornamentadas flores talladas en los cajones. Y huele a naftalina. ¿Por qué arrastras esa cosa de apartamento en apartamento? Ni siquiera es una antigüedad. Solo es vieja, porque me la dio la abuela Rose. Sarah había querido decir, porque es lo único que me queda de ella. Porque cuando todos me abandonaron, ella no lo hizo, pero no dijo nada. Solo sonrió. Esa sonrisa cansada que se había convertido en su expresión habitual y cambió de tema. Ahora, sentada entre los escombros de su tercer desahucio en 2 años, Sarah miró la cómoda y se preguntó si Jessica tenía razón. Quizás debería dejarlo pasar. Dios sabía que necesitaba dejar pasar muchas cosas. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su casero. Último aviso. 3 días para desalojar o pondría sus pertenencias en la calle. A Sarah le temblaban las manos mientras dejaba el teléfono. Había pasado por esto demasiadas veces. El ciclo era siempre el mismo. Trabajar en 2 empleos, atrasarse en las facturas de todos modos. Desahuciada, empezar de nuevo en algún lugar más barato y peor. Los trabajos en sí eran honrados. Turno de mañana en la panadería de la Quinta Avenida, amasando mientras la ciudad aún dormía. Tarde y noche en la cafetería de Marianne, sirviendo café a gente que la miraba como si fuera invisible. Entre ambos trabajos, ganaba unos $2,100 al mes. Solo el alquiler era de $1,400. A eso había que añadir los servicios públicos, la comida y el abono de autobús que necesitaba para ir al trabajo. Y las cuentas nunca cuadraban. Simplemente, nunca cuadraban. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Conocía ese golpe. Fuerte, impaciente. Kevin, el hijo del casero, que disfrutaba demasiado dando malas noticias. Sarah, sé que estás ahí. Abrió la puerta un poco. Kevin estaba en el pasillo, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Tenía 23 años. Seguía viviendo con sus padres y, de alguna manera, la miraba por encima del hombro como si ella fuera una fracasada. 3 días, dijo. Esta vez papá habla en serio. El viernes te vas. De una forma u otra. Estoy en ello, dijo Sarah, odiando lo débil que sonaba su voz. Siempre estás en ello. Sus ojos se desviaron hacia la cómoda. Sabes, si vendieras esa cosa fea, quizá podrías pagar el alquiler. Hay una tienda vintage en Maple que acepta muebles viejos. Algo caliente atravesó el pecho de Sarah. No son viejos. Podrías haberme engañado. Kevin se encogió de hombros. De todos modos, el viernes. No lo hagas más difícil de lo necesario. Se marchó. Sarah cerró la puerta y se apoyó contra ella. Los ojos le ardían por las lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Ya había llorado lo suficiente. Llorar no cambiaba nada. Se acercó a la cómoda y pasó la mano por la parte superior. Sintió la madera desgastada bajo la palma. La superficie estaba rayada por décadas de uso. El acabado estaba descolorido y desigual, pero la artesanía era sólida. Se notaba que alguien la había construido con cuidado, prestando atención a los detalles que la mayoría de los muebles modernos no tenían. La abuela Rose se la había regalado cuando cumplió 16 años. Sarah recordaba claramente ese día. Estaban sentadas en la pequeña casa de Rose, en la que había vivido durante 40 años después de la muerte del abuelo. Rose tomó las manos de Sarah entre las suyas, esas manos que siempre habían sido suaves a pesar de los años de duro trabajo, y le dijo algo que Sarah nunca olvidó. Esta cómoda ha estado en nuestra familia
desde que yo tenía tu edad. No es elegante y no vale mucho dinero, pero guardó mis sueños cuando era joven y estaba asustada. Guardó las cosas de tu madre cuando era niña, aunque ella nunca lo apreció. Y ahora te lo doy a ti, Sara, porque creo que entiendes algo que la mayoría de la gente no entiende. ¿Qué es eso, abuela? Que las cosas más valiosas no siempre son las que brillan. Sara había atesorado la cómoda. Desde el instituto, pasando por el desastre de su matrimonio con Marcus, por cada mudanza, contratiempo y decepción, la cómoda había sido su constante, lo único que era verdaderamente suyo. Pero ahora, de pie en ese estudio tan pequeño y con el desahucio acechando, Sara se preguntaba si aferrarse a ella era solo terquedad. Quizás era hora de dejarla ir, hora de ser práctica. Su turno en la panadería comenzaba en 6 horas. Debería dormir. En lugar de eso, abrió el cajón superior de la cómoda y miró su escaso contenido. Unas cuantas camisetas viejas, algunas fotografías, un joyero con bisutería que había pertenecido a Rose. Nada de valor, pero bastante bonito. Pasó al segundo cajón, más ropa. El tercer cajón se atascó, como siempre. Sara tuvo que sacudirlo y tirar de él en ángulo para que se deslizara. Llevaba años queriendo arreglarlo, pero nunca había encontrado el momento. El cuarto cajón estaba vacío, salvo por unos pañuelos de papel. Rose lo había forrado con ellos hacía décadas. Sara pasó los dedos por el fondo, notando la ligera deformación de la madera. Siempre había supuesto que era solo por el paso del tiempo, por el asentamiento de la cómoda. Pero esa noche, cansada y desesperada, harta de aguantar, Sara presionó con más fuerza la parte deformada y algo hizo clic. Sara se quedó paralizada. No era el sonido de la madera vieja crujiendo. Era mecánico, deliberado. Volvió a presionar. Otro clic. Y entonces, increíblemente, el fondo del cajón se movió. No se rompió. Se movió como si estuviera diseñado para moverse. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sara sacó el cajón por completo y lo dejó en el suelo. Se arrodilló y miró dentro del hueco vacío. La luz de la lámpara del techo apenas penetraba en la oscuridad, pero pudo distinguir algo. Una junta en la madera donde no debería haberla. Sara cogió su teléfono y encendió la linterna. El estrecho haz de luz reveló lo que se le había escapado durante 13 años. El fondo del cuarto cajón era en realidad un falso fondo. A unos 7 cm por encima de la base real y a lo largo de uno de los bordes, apenas visible, había un pequeño cierre de latón. Los dedos de Sara temblaban mientras lo presionaba. El falso fondo se levantó ligeramente, revelando un compartimento oculto debajo. Dentro había un maletín de cuero, del tipo que los abogados usaban para llevar documentos importantes. Estaba impecable, cuidadosamente conservado, envuelto en lo que parecía papel de seda sin ácido. Sara lo sacó con manos temblorosas. El cuero era suave, caro, no era el tipo de cosa que su abuela pudiera permitirse, no era el tipo de cosa que debiera estar escondida en una cómoda que todo el mundo consideraba sin valor. Llevó la carpeta a su futón y se sentó, respirando entrecortadamente. Durante un largo momento, se limitó a sostenerla, temerosa de abrirla, temerosa de lo que pudiera significar, temerosa de lo que pudiera no significar. Finalmente, la abrió. Dentro había documentos, docenas de ellos, certificados de acciones impresos en papel grueso con bordes ornamentados. Sara no sabía mucho sobre inversiones, pero incluso ella reconoció algunos de los nombres de las empresas. Apple, Amazon, Microsoft. Los certificados tenían fecha de 1997, 1998 y 2001. Antiguos para los estándares tecnológicos y las cifras. Dios, las cifras. 1000 acciones de Apple compradas en 1997 a $18 por acción. 500 acciones de Amazon compradas en 1998 a $85 por acción. 750 acciones de Microsoft compradas en 2001 a $27 por acción. A Sara le temblaban tanto las manos que casi se le cae la cartera. Si te interesa esta historia, dedica un momento a suscribirte y activar las notificaciones. Nos ayuda a seguir produciendo contenidos tan detallados como este. No podía ser verdad, no podía ser real, porque si fuera real, si estas acciones fueran legítimas y se hubieran transferido correctamente y fueran realmente propiedad de su abuela, su teléfono estaba en su mano antes de que decidiera conscientemente cogerlo.
Escribió frenéticamente. Precio de las acciones de Apple. 178,72 dólares por acción. 1000 acciones. La mente de Sarah apenas podía procesar las matemáticas. 178,720 dólares. Precio actual de Amazon. 127,74 dólares por acción. 500 acciones. 63,870 dólares. Microsoft. 378,91. 750 acciones. 284,182 dólares. La vista de Sarah se nubló. Eso eran solo 3 de los certificados. Había más, muchos más. Y debajo de los certificados de acciones encontró algo más. Bonos al portador. No sabía mucho sobre ellos, pero sabía lo que significaban los bonos al portador. Quien los tuviera era su dueño. Sin nombres, sin registro, solo posesión. Cada bono era de 100,000 dólares. Y había 3 millones de dólares en bonos. Ahí, en la cómoda. Ahí, mientras ella trabajaba hasta el agotamiento. Ahí, mientras la desahuciaban, pasaba hambre y llevaba zapatos con agujeros en las suelas. Sarah respiraba entrecortadamente. Esto no estaba pasando. Era un sueño, un error o una broma cruel. Pero los documentos parecían reales, su peso era real, y en el fondo de la cartera, metida en un pequeño sobre, había una carta escrita a mano por su abuela. Sarah, si estás leyendo esto, es que ya no estoy, y has encontrado lo que he estado ocultando todos estos años. Siento no haber podido contártelo mientras vivía. Lo intenté muchas veces, pero nunca encontré las palabras. El miedo tiene la capacidad de mantener los secretos bien guardados. Esta cómoda ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones, pero fui yo quien la modificó. Construí el compartimento secreto en 1987, después de que muriera tu abuelo. Todos pensaban que era pobre. Todos pensaban que me costaba mucho sobrevivir con su escaso seguro de vida. No estaban del todo equivocados. Sí que me costaba. Pero también tenía algo que ellos no sabían. Tu abuelo y yo invertimos en el mercado de valores en los años 60. No era mucho, solo pequeñas cantidades que pudimos reunir. Creíamos en los negocios estadounidenses, en el futuro, en la idea de que la gente común podía construir algo si tenía suficiente paciencia. La mayoría de nuestras inversiones no dieron resultado. Perdimos más de lo que ganamos durante 30 años. Pero en los años 90, cuando ya tenía más de 60 años y todos pensaban que era demasiado mayor para entender los ordenadores, vi algo. Vi estas nuevas empresas tecnológicas y recordé lo que se sentía al creer en el futuro. Así que tomé lo poco que tenía, unos 30,000 dólares del seguro de vida de tu abuelo, y lo invertí. Apple, Amazon, Microsoft y otras. La gente pensaba que estaba senil. Tu madre me gritó que estaba tirando por la borda mi seguridad. Tu tía dejó de hablarme por completo, pero no toqué esas inversiones. Simplemente dejé que crecieran. Y crecieron. En 2010, mis modestos 30,000 dólares se habían convertido en más de 20 millones. Sarah dejó de leer. Su visión se volvió blanca por los bordes. 20 millones de dólares. Su abuela había sido multimillonaria y nadie sabía que había vivido en esa pequeña casa, comprado en tiendas de segunda mano, recortado cupones y sentado silenciosamente sobre una fortuna. La carta continuaba. Sé lo que estás pensando, Sarah. ¿Por qué no lo utilicé? ¿Por qué viví tan modestamente cuando podría haber vivido a lo grande? La respuesta es complicada y probablemente no te parezca lógica, pero intentaré explicártela. Cuando tienes dinero, la gente cambia. Lo vi con el hermano de tu abuelo cuando heredó dinero de un pariente lejano. De repente, todo el mundo quería algo de él. Sus hijos solo le llamaban cuando necesitaban dinero. Su mujer se gastaba todo en cosas que no necesitaban. En 5 años, el dinero se había acabado, al igual que la mayoría de sus relaciones. Yo no quería eso. Quería vivir mi vida según mis propios términos. Quería saber que la gente me quería por quien era, no por lo que tenía. Y quería asegurarme de que, cuando transmitiera esta riqueza, fuera a alguien que entendiera su verdadero valor. No a tu madre, que lo habría gastado todo tratando de impresionar a gente que no importa. No a tu tía, que lo habría atesorado y se habría vuelto amargada, protegiéndolo. Y desde luego, tampoco a Jessica, que lo habría visto como una prueba de que siempre estuvo destinada a cosas mejores.
A ti, Sarah. Te lo doy a ti porque eres la única que sabe lo que significa luchar. La única que no lo dará por sentado. La única que entiende que el dinero no es lo mismo que el valor. Te he observado desde el principio. Te vi casarte con ese hombre horrible porque estabas embarazada y pensabas que era lo correcto. Te vi trabajar hasta la extenuación para mantenerlo mientras él se bebía y se jugaba todo lo que ganabas. Te vi dejarlo sin nada más que tu dignidad y ese bebé en tus brazos. Te vi perder al bebé y casi perderte a ti misma. A Sarah se le cortó la respiración. Emma, su abuela, sabía lo de Emma. Sarah tenía 22 años cuando se quedó embarazada. Marcus se había emocionado al principio, pero su entusiasmo se desvaneció cuando se enfrentó a la realidad. En su segundo trimestre, él se quedaba fuera hasta tarde, volvía a casa borracho y se gastaba el dinero que no tenían en partidas de póker con amigos que fomentaban sus peores impulsos. Ella lo dejó cuando estaba embarazada de 7 meses, se mudó a un refugio, empezó a trabajar en la panadería y comenzó a construir una vida para ella y para la niña a la que iba a llamar Emma. Y entonces, a las 37 semanas, el corazón de Emma se detuvo. Sin previo aviso, sin explicación, simplemente un día estaba ahí y al siguiente ya no. Los médicos lo llamaron muerte fetal y actuaron como si esa palabra lo explicara todo, como si cubriera el peso de llevar a tu hijo muerto hasta que llegara el parto, como si describiera el sonido del silencio cuando das a luz a un bebé que nunca llorará. Sarah se había derrumbado, había tomado la baja por duelo, la panadería le ofrecía 3 días, como si el dolor tuviera un plazo, y luego volvió al trabajo porque las facturas no dejaban de llegar solo porque tu mundo se hubiera acabado. La abuela Rose había estado allí durante todo ese tiempo. Se sentaba con Sarah por las tardes, sin decir mucho, solo estando presente. Y cuando Sarah finalmente se mudó a su primer apartamento después del refugio, Rose le había regalado la cómoda. Para cuando estés lista para llenarla con una nueva vida, le había dicho Rose, sin olvidar a Emma, sin olvidar nunca, pero dejando espacio para lo que venga después. Sarah se secó los ojos y siguió leyendo. Te vi sobrevivir a lo que debería haberte destrozado, y supe que eras lo suficientemente fuerte como para manejar este regalo. Pero también supe que aún no estabas preparada. Primero tenías que construirte a ti misma. Necesitabas saber quién eras cuando no tenías nada. Porque una vez que lo tienes todo, ese conocimiento es lo que te impide perderte a ti misma. Así que lo escondí en la cómoda. Sabía que nunca lo venderías, que nunca lo abandonarías, por mucho que la gente te dijera que fueras práctica. Sabía que lo llevarías contigo hasta el día en que estuvieras preparada para mirar más allá, hasta el día en que estuvieras lo suficientemente desesperada o lo suficientemente curiosa, o tal vez simplemente lo suficientemente cansada como para encontrar lo que te dejé. Las acciones son tuyas, los bonos son tuyos. Todo lo que construí a partir de esa inversión inicial de $30,000 es tuyo. He dejado instrucciones en un sobresellado con mi abogado, Martin Brennan, en Brennan & Associates, en Oak Street. Él tiene una carta de fallecimiento que te cede todo. Las acciones están en fideicomiso a tu nombre. Los bonos son al portador. Quien los tenga es su propietario. Guárdalos con cuidado. Probablemente ahora haya cerca de $110 millones. Más o menos, dependiendo de lo que haya hecho el mercado desde que escribí esto. Úsalos con prudencia. Úsalos bien. Y Sarah, por favor, úsalos para construir la vida que te mereces, no la vida que otros creen que deberías tener. No se lo digas a tu madre ni a Jessica hasta que estés preparada. Tendrán opiniones, tendrán exigencias, se sentirán con derecho a ello. No les debes nada, excepto quizás la satisfacción de saber que lo has conseguido. Sin ellas te quiero, mi dulce niña. Siempre te he querido. Y siento no poder decírtelo en persona, pero algunos regalos es mejor descubrirlos que recibirlos. Sé valiente, sé inteligente, y recuerda que las cosas más valiosas no siempre son las que brillan. Con todo mi amor, abuela Rose. Sarah leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado, la volvió a meter en el sobre y dejó a un lado toda la carpeta. Luego se tumbó en su futón y se quedó mirando al techo. $110 millones. Había estado durmiendo en un mueble con $110 millones escondidos en su interior mientras trabajaba en 2 empleos que apenas le daban para pagar las facturas. La habían desahuciado 3 veces en 2 años
mientras tenía suficiente dinero para comprar todo el edificio. Su abuela había sido una multimillonaria secreta que vivía en una casa diminuta, compraba en tiendas de segunda mano y nadie lo sabía. La absurdidad de la situación la golpeó de golpe. Sarah empezó a reír. No era una risa feliz, sino del tipo que se produce cuando la realidad se rompe y no sabes cómo procesar lo que sientes. Se rió hasta llorar, hasta que no pudo respirar, hasta que la risa se convirtió en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Emma, pensó en Emma, en las facturas médicas que no podía pagar, en cómo había tenido que acordar un plan de pago con el hospital por un bebé que nunca llegó a casa, en cómo había trabajado turnos dobles durante 2 años solo para saldar esa deuda. Podría haber ayudado a Emma. No, eso no era justo. Emma había muerto porque a veces los bebés mueren no por el dinero, sino por las secuelas, el dolor, la lucha. Todo podría haber sido diferente si Rose se lo hubiera contado. Pero, ¿habría sido mejor? Sarah no lo sabía. Quizás Rose tenía razón. Quizás primero tenía que haberse construido a sí misma. Quizás si hubiera tenido acceso a millones a los 22 años, habría tomado decisiones diferentes, peores decisiones. Finalmente, las lágrimas se detuvieron. Sarah se incorporó, se secó la cara y miró la cómoda con nuevos ojos. Ya no era un mueble viejo, era una caja fuerte, una cápsula del tiempo, una prueba que no sabía qué estaba haciendo. Y, al parecer, la había aprobado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Jessica. Mamá me dijo que te van a desalojar otra vez. ¿En serio? Quizás sea hora de admitir que no estás hecha para vivir sola. Ven a quedarte conmigo un tiempo. Te ayudaré a recuperarte. Sarah se quedó mirando el mensaje. Jessica, que había pasado la última década tratando a Sarah como un caso de caridad, que le había ofrecido ayuda que siempre venía acompañada de condiciones y sermones, que ponía los ojos en blanco cada vez que Sarah se presentaba a las cenas familiares con su uniforme de panadera porque tenía que trabajar después. Jessica, que estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida, pero aún no. La carta de Rose había sido clara. No se lo digas a tu madre ni a Jessica hasta que estés lista. Sarah no estaba preparada. Necesitaba pensar. Necesitaba comprender lo que tenía y lo que significaba. Necesitaba decidir sus próximos pasos sin que el caos de las reacciones de su familia lo nublara todo. Respondió con un mensaje. Lo tengo controlado, pero gracias. La respuesta de Jessica fue inmediata. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy no lo parece. Esa cómoda sigue en tu apartamento. ¿No es así, Sarah? Tienes que deshacerte de las cosas que te frenan. Sarah sonrió. La cómoda se queda. Es lo único de lo que no voy a deshacerme. Eres imposible. Sí, lo soy. Sarah dejó el teléfono a un lado y abrió su portátil. No lo había usado en semanas. Internet era un lujo que había cancelado para ahorrar dinero. Pero la red Wi-Fi de su vecino no estaba protegida y necesitaba investigar. Martin Brennan, abogado, encontró su oficina fácilmente. Brennan and Associates, Oak Street. Según su página web, se especializaba en planificación patrimonial y gestión de fideicomisos. Su foto mostraba a un hombre de unos 60 años con ojos amables y cabello canoso. Redactó un correo electrónico. Señor Brennan, mi nombre es Sarah Mitchell, nieta de Rose Mitchell. Falleció hace 18 meses. Recientemente descubrí una carta que me dejó indicando que usted tiene documentos adicionales relacionados con su patrimonio. Me gustaría concertar una cita para discutir este asunto lo antes posible. Atentamente, Sarah Mitchell. Incluyó su número de teléfono y pulsó enviar antes de poder reconsiderarlo. El reloj marcaba las 2:47 en el turno de Sarah en la panadería comenzaba a las 5. Debería dormir, pero su mente no paraba. En lugar de eso, empezó a investigar sobre certificados de acciones y bonos al portador, cómo verificarlos, cómo cobrarlos, qué implicaciones fiscales tendría. La investigación era abrumadora. Términos como agente de transferencia, nombre de calle e impuesto de timbre documental se mezclaban en su cabeza. A Sarah le dolía la cabeza. Cerró el portátil y volvió a mirar la cartera. La miró de verdad. Su abuela había guardado este secreto durante décadas. Había muerto sin revelarlo. Y ahora Sarah tenía en sus manos suficiente dinero como para cambiarlo todo. Lo más inteligente sería ponerlo a buen recaudo, guardarlo en algún lugar seguro. ¿Pero dónde? No tenía una caja de seguridad.
No tenía ningún lugar seguro excepto este apartamento del que la estaban desahuciando. 3 días después, Sarah volvió a abrir el cuarto cajón de la cómoda y estudió el compartimento secreto. Rose lo había diseñado muy bien. A menos que supieras exactamente dónde presionar, nunca lo encontrarías. Y Sarah había tenido esta cómoda durante 13 años sin descubrirlo. Volvió a colocar la cartera en su escondite, cerró el doble fondo y volvió a colocar el cajón. Cualquiera que mirara la cómoda solo vería un mueble viejo. Horrible, diría Jessica. Sin valor, había dicho Kevin, si lo supieran. Sarah finalmente se metió en la cama alrededor de las 4:00 a.m. Tenía que levantarse en 45 minutos, pero cerró los ojos de todos modos. No esperaba dormir. En cambio, se quedó tumbada en la oscuridad y pensó en su abuela, en Rose viviendo modestamente mientras tenía una fortuna, en la paciencia y las pruebas y los dones que venían con condiciones que no sabías que estabas cumpliendo, en la vida que estaba a punto de construir, fuera cual fuera. Cuando sonó la alarma a las 4:45, Sarah se levantó sintiéndose como si no hubiera dormido en días, lo cual era cierto. Pero se vistió, se recogió el pelo en una coleta y caminó hasta la panadería a través de la oscuridad previa al amanecer, como había hecho 1000 veces antes. Esta vez, sin embargo, todo era diferente. Miró las mismas calles, los mismos edificios, la misma ruta de autobús matutina y los vio con nuevos ojos. No tenía por qué hacer esto. No tenía por qué necesitar amasar en una cocina calurosa por $12 la hora. No tenía por qué servir café a gente que apenas reconocía su existencia, pero lo hacía de todos modos. Porque hasta que no verificara lo que había en esa carpeta, hasta que no hablara con Martin Brennan y comprendiera lo que realmente tenía, esta seguía siendo su vida. Y la carta de Rose resonaba en su mente. Necesitabas saber quién eras cuando no tenías nada. Sarah sabía que era alguien que se presentaba, alguien que seguía adelante cuando habría sido más fácil rendirse, alguien que había sobrevivido a la pérdida y la pobreza y a las bajas expectativas de todos y aún así había logrado ser amable. Aún así había logrado no amargarse. Eso valía algo, quizás más que $110 millones. La cocina de la panadería ya estaba caliente cuando llegó. Su compañero de trabajo Thomas levantó la vista de la estación de mezcla y sonrió. ¿Noche larga? ¿Algo así? Te ves diferente. Algo pasó. Sarah se ató el delantal y comenzó a sacar los ingredientes para los croissants de la mañana. Solo estaba cansada, pero Thomas tenía razón. Algo era diferente. Sarah podía sentirlo en su postura, en sus movimientos. Había un peso que se había levantado o tal vez se había asentado. No estaba segura de cuál de las dos cosas. Su teléfono vibró alrededor de las 7:30 a.m., justo cuando la primera tanda de croissants salía del horno. Era un correo electrónico de Martin Brennan. Señorita Mitchell, estaba esperando noticias suyas. Rose dejó instrucciones explícitas de que me reuniera con usted una vez que se pusiera en contacto conmigo, pero que yo no debía contactarla primero. Insistió en que usted tenía que encontrar lo que ella dejó a su manera y en su propio tiempo. Tengo documentos importantes que discutir con usted. ¿Puede venir a mi oficina hoy? Entiendo que trabaja en horario comercial, así que no me importa quedarme hasta tarde. Este asunto es urgente. Llame a mi línea directa para concertar una cita. Martin Brennan, urgente. Sarah sintió un nudo en el estómago. Esperó hasta su descanso a las 9:00 y luego llamó al número que le había dado. Martin Brennan. Su voz era cálida y profesional. Señor Brennan, soy Sarah Mitchell. Recibí tu correo electrónico, Sarah. Me alegro mucho de que hayas llamado. ¿Puedes venir hoy? Trabajo hasta las 2 y luego tengo otro turno a las 5:00. Ven a las 2:30. Despejaré mi agenda. Sarah aceptó y colgó. Sus manos volvían a temblar. Urgente. ¿Qué significaba eso? ¿Había una fecha límite? ¿Un problema? El resto de su turno se le hizo eterno. Thomas no dejaba de preguntarle si estaba bien. La gerente, Patricia, comentó que parecía distraída. Sarah se disculpó e intentó concentrarse, pero su mente seguía divagando hacia esa cartera, hacia esos certificados de acciones, hacia la carta de su abuela. A las 2, fichó la salida y tomó el autobús para cruzar la ciudad hasta Oak Street. Brennan y asociados ocupaban la tercera planta
de un edificio histórico del centro. El vestíbulo era elegante, pero discreto, con sillas de cuero y madera oscura, el tipo de lugar que susurraba dinero sin gritarlo. La recepcionista le sonrió cálidamente. Usted debe de ser Sarah. El señor Brennan la está esperando. Pase, por favor. Martin Brennan se levantó cuando ella entró en su despacho. Era alto, quizá 1,88 metros, y la foto de la página web no captaba del todo lo amables que eran realmente sus ojos. Sarah, gracias por venir. Se dieron la mano y se sentaron. Martin sacó un expediente tan grueso que podría haber sido un manuscrito. Su abuela fue una de las clientas más notables que he tenido, y llevo 37 años ejerciendo la abogacía. Nunca me dijo que tuviera abogado. Sospecho que nunca le contaba nada a nadie. Abrió el expediente. Rose acudió a mí en 1987, justo después de la muerte de su abuelo. Acababa de hacer su primera compra importante de acciones y quería asegurarse de que todo estuviera protegido. A lo largo de los años creamos una estructura patrimonial bastante compleja, fideicomisos, cuentas de inversión, estrategias fiscales. Rose era brillante con el dinero, pero insistió en mantenerlo en secreto para todos, incluido usted hasta ahora. ¿Por qué? Martin sonrió con tristeza. Porque quería que usted eligiera su propio camino. Le preocupaba que si usted supiera del dinero cuando era más joven, tomaría decisiones diferentes. Quizás casarte con alguien con quien no debías. Quizás renunciar a tus sueños. Quizás convertirte en alguien que no estabas destinado a ser. Hizo una pausa. También le preocupaba que tu familia te presionara para que compartieras, para que les dieras parte de algo que no se habían ganado. Sarah pensó en Jessica, en su madre, en cada reunión familiar en la que la miraban con lástima y decepción. Probablemente tenía razón. La cartera que encontraste es solo el principio. Rose conservó esos certificados de acciones y bonos físicos como una especie de prueba. Si los encontrabas, sabía que estarías lo suficientemente desesperado como para investigar más a fondo, lo suficientemente curioso como para descubrir lo que otros pasaban por alto y lo suficientemente resistente como para conservar esa cómoda a pesar de que todos te dijeran que te deshicieras de ella. ¿Qué quieres decir? Solo es el principio. Martin sacó más documentos. Las acciones de esa cartera son reales y valiosas, pero en realidad solo son copias. Los certificados reales, junto con la mayor parte de los activos de Rose, se han mantenido en fideicomiso para ti desde 2015. El fideicomiso está estructurado de manera que se activará tras su muerte, con un periodo de espera de 2 años para permitirte madurar y estabilizar tu vida. 2 años. Ella falleció hace 18 meses, lo que significa que en 6 meses, en el segundo aniversario de su muerte, tendrás acceso total a todo. Hasta entonces, el fideicomiso lo gestionamos yo y otros 2 fideicomisarios. Podemos liberar fondos de emergencia si es necesario, pero la mayor parte permanece protegida. A Sarah le daba vueltas la cabeza. ¿Cuánto es todo? Martin sacó un extracto. Al cierre del mercado de ayer, el fideicomiso tenía un valor de 127 millones de dólares. La oficina quedó en silencio, salvo por el sonido lejano del tráfico en el exterior. Sarah no podía respirar, no podía pensar. 127 millones de dólares, susurró. Rose fue paciente. Mantuvo esas acciones tecnológicas durante las crisis y las recuperaciones. Diversificó en bienes raíces, bonos, mercados internacionales. Lo que comenzó como $30,000 en 1990 creció exponencialmente, y ella vivió de su seguridad social y de la pensión de tu abuelo, sin tocar nada de eso. Cada dividendo se reinvertía, cada ganancia se acumulaba. ¿Por qué no utilizó nada de eso? Podría haber ayudado a la gente, podría haber vivido de otra manera. Se lo pregunté muchas veces, siempre decía lo mismo. Estoy construyendo algo para Sarah. Ella sabrá qué hacer con ello cuando esté preparada. Solo lo estoy guardando en un lugar seguro. Hasta entonces, Martin se inclinó hacia adelante. También hizo disposiciones específicas. El fideicomiso incluye instrucciones sobre cómo debes recibir el dinero. No todo de una vez. Le preocupaba que eso fuera abrumador. En cambio, recibirás 5 millones de dólares inmediatamente después de la activación, luego 10 millones de dólares al año durante 5 años, y luego el resto en una suma global. ¿Por qué repartirlo? Para darte tiempo a adaptarte, a aprender a gestionar la riqueza gradualmente,
a cometer errores con 5 millones en lugar de con 100 millones. Sonrió. Rose pensó en todo. A Sarah le ardían los ojos. Me van a desahuciar en 3 días. Lo sé. Rose previó que te enfrentarías a dificultades. Por eso el fideicomiso incluye disposiciones para emergencias. Sacó una chequera. 1. Puedo liberar hasta $100,000 antes de que se active el fideicomiso para emergencias reales. ¿Son $100,000 suficientes para resolver tus problemas inmediatos? Sarah se rió con un sonido que rayaba en la histeria. Sí, es suficiente. Martin extendió el cheque y se lo entregó. Hay condiciones. Debes depositarlo en una cuenta a la que solo tú tengas acceso. No puedes decirle a nadie de dónde viene el dinero hasta que se active el fideicomiso. Y debes reunirte con nuestra asesora financiera, Rachel Cohen, en el plazo de una semana para empezar a planificar lo que vendrá después. Sarah tomó el cheque con manos temblorosas. $100,000 así, sin más. Una provisión de emergencia de una abuela que murió hace 18 meses, pero que aún así logró salvarla. No lo entiendo, dijo Sarah con la voz quebrada. ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi madre o Jessica? Ellas tienen más éxito, son más estables. Martin negó con la cabeza. Rose os observaba a todos con atención. Tu madre persiguió el estatus toda su vida y nunca encontró la satisfacción. Jessica equipara el valor con el patrimonio neto y trata a las personas en consecuencia. Pero tú, Sarah, trabajaste hasta el agotamiento y seguiste siendo amable. Perdiste un hijo y no te volviste amargada. Luchaste y nunca culpas a los demás por tus circunstancias. Esa es la persona a la que Rose quería darle esto. Alguien que lo usara para construir algo bueno, no solo para parecer importante. No sé cómo ser rica. Rose tampoco lo sabía al principio, pero lo descubrió. Y tú también lo harás. Le entregó una tarjeta de visita. Esta es Rachel Chen, nuestra gestora patrimonial. Llámala mañana. Te ayudará a comprender lo que tienes y cómo protegerlo. Y Sarah, enhorabuena. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Sarah salió de la oficina en unos días. El cheque estaba en su cartera, quemando el cuero. $100,000. Nunca había visto tantos ceros junto a su nombre. Pasó por delante de la parada del autobús y siguió caminando. Necesitaba moverse, necesitaba procesarlo. Su turno en la cafetería empezaba en 20 minutos. Pero, por primera vez en su vida adulta, Sarah Mitchell tenía una opción. Podía ir a trabajar o podía llamar para decir que estaba enferma y no se moriría de hambre. De todos modos, fue a trabajar porque así era ella, porque no presentarse dejaría al local con falta de personal, ya que la rutina le parecía más segura que el caos vertiginoso de todo lo que acababa de pasar. Pero mientras servía café, limpiaba mesas y sonreía a los clientes que no la veían, Sarah sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no hacía esto porque tuviera que hacerlo. Lo hacía porque había decidido hacerlo. Y de alguna manera, eso lo cambiaba todo. A las 9 de la noche, cuando terminó su turno, Sarah tomó el autobús a casa y subió los 4 pisos hasta su apartamento estudio. La cómoda estaba contra la pared, exactamente donde la había dejado. Pero ahora conocía su secreto. Ahora entendía por qué Rose se la había dado. No como un mueble, sino como una prueba, una pregunta que no sabía que estaba respondiendo. Con cada mudanza, cada desahucio, cada vez se negaba a renunciar a él. Sarah sacó su teléfono y abrió la aplicación de su banco. El cheque que le había dado Martin no se cobraría hasta mañana, pero tenía $127 en su cuenta corriente. Suficiente para comer, suficiente para ir al trabajo, suficiente por ahora. Le escribió a Kevin, el hijo del casero. Tendré el alquiler para el viernes. Todo, más lo que debo del mes pasado. Su respuesta fue inmediata. Claro que sí. Ella sonrió y dejó el teléfono a un lado. Para el viernes, tendría más que el alquiler. Tendría dinero. Para el viernes, todo cambiaría. Pero esa noche, Sarah Mitchell se acostó en su futón desgastado, en su pequeño apartamento, rodeada de cajas de mudanza y de esa fea cómoda que todo el mundo le decía que tirara. Y, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente porque su abuela tenía razón. Las cosas más valiosas no siempre eran las que brillaban. A veces estaban ocultas a plena vista, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para mirar más allá. Sarah depositó el cheque a la mañana siguiente, antes de su turno. La cajera del banco abrió ligeramente los ojos al ver la cantidad,
pero lo procesó sin hacer ningún comentario. Tardará 3 días hábiles en hacerse efectivo. No pasa nada. 3 días. Sarah podía esperar 3 días. Había esperado años. Llamó a Rachel Chen desde la trastienda de la panadería durante su descanso. La voz de Rachel era cálida y profesional. Sarah, estaba esperando que me llamaras. Martin me ha puesto al corriente de tu situación. ¿Cómo te encuentras? Abrumada. Es normal. ¿Puedes venir mañana? Tenemos que empezar a planificarlo. Quedaron en reunirse el jueves por la tarde. Sarah colgó y volvió a amasar. Sus manos realizaban los movimientos familiares mientras su mente daba vueltas a posibilidades desconocidas. El viernes por la mañana, el cheque se hizo efectivo. Sarah pagó a su casero $2,800 en efectivo por el alquiler actual y los atrasos. Kevin lo contó 2 veces, con aire molesto porque ella realmente había cumplido. ¿De dónde has sacado todo ese dinero? De la devolución de impuestos. Sarah mintió con naturalidad y añadió que también había cobrado algunas horas extras. A continuación, pagó los servicios públicos y la factura del teléfono. Luego fue al supermercado y compró comida sin mirar los precios, sin calcular cada artículo. Compró verduras frescas, buen pan y el café caro que había estado fingiendo no querer durante 3 años. En la caja, el total ascendió a $143. Sarah no se inmutó. El cajero le entregó el recibo y Sarah salió sintiéndose más ligera que en años. Esta tarde se reunió con Rachel Chen. La oficina de Rachel era más pequeña que la de Martins, llena de gráficos financieros y pantallas de ordenador que mostraban los mercados en tiempo real. Rachel era más joven de lo que Sarah esperaba, tal vez 40 años, con ojos penetrantes y un comportamiento sensato. Hablemos de lo que tienes y lo que significa. Rachel abrió una hoja de cálculo. Tu fideicomiso contiene aproximadamente $127 millones en activos mixtos, acciones, bonos, propiedades inmobiliarias y equivalentes de efectivo. La cartera es conservadora para alguien con tanta riqueza. Rose priorizó la estabilidad sobre el crecimiento agresivo. Sarah se quedó mirando los números en la pantalla. Esto es real, muy real, y esto es lo que tienes que entender. Inmediatamente, este dinero te convierte en un objetivo. Una vez que se corra la voz y se correrá, la gente vendrá en busca de donaciones, inversiones, préstamos. Tu familia tendrá opiniones. Los desconocidos te harán propuestas. Necesitas protección. ¿Qué tipo de protección? Legal, financiera y personal. Martin se encarga de la parte legal. Yo me encargaré de tus inversiones y de la planificación financiera. Pero tienes que ser inteligente a la hora de revelar la información. No se lo digas a nadie hasta que hayas formado tu equipo y hayas elaborado tus estrategias. Rose hizo bien en mantener esto en secreto. Tú también deberías hacerlo, al menos por ahora. Pasaron 3 horas revisando las proyecciones, las implicaciones fiscales y las estrategias de inversión. Al final, a Sarah le dolía la cabeza, pero entendía lo básico. Estaba a punto de ser más rica de lo que jamás había imaginado, y esa riqueza conllevaba responsabilidades para las que no estaba preparada. «Tengo que dejar mis trabajos, ¿verdad?», preguntó Sarah al terminar la reunión. «Financieramente, sí, pero emocionalmente, eso depende de ti. Algunas personas necesitan la rutina, a otras les resulta liberador alejarse. ¿Qué crees que necesitas?». Sarah pensó en la panadería, en Patricia y Thomas, que se habían convertido en algo parecido a amigos. Pensó en la cafetería de Marian, en los clientes habituales que reconocía, en el ritmo del trabajo, y pensó en dormir más de 4 horas por noche, en no tener que elegir entre la electricidad y la comida, en tener tiempo para descubrir quién era cuando no estaba agotada. «Creo que necesito marcharme». «Entonces hazlo con cuidado. Da aviso. No quemes tus naves. Puede que más adelante necesites esos contactos, aunque ahora no lo creas así». Al día siguiente, Sarah dio aviso con 2 semanas de antelación en ambos trabajos. Patricia, de la panadería, se mostró decepcionada, pero comprensiva. «Has sido un pilar fundamental aquí, Sarah. Sea lo que sea a lo que te dediques ahora, espero que te vaya bien». En la cafetería fue más difícil. Marian, la propietaria de 70 años que le había dado una oportunidad a Sarah cuando nadie más lo había hecho, la llevó aparte. «No tienes ningún problema, ¿verdad? Últimamente pareces diferente. Estoy bien.
De hecho, estoy mejor que bien. Es solo que tengo una oportunidad que debo aprovechar. Marian la miró con ojos que lo habían visto todo. Bien, tienes mucho más que ofrecer que servir café. No dejes que nadie te diga lo contrario. Las 2 semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Sarah trabajó en sus turnos, cobró sus últimos cheques y empezó a prepararse para una vida que aún no podía imaginar. Se mudó del apartamento estudio a un modesto piso de 2 habitaciones en un barrio mejor. Nada lujoso. Aún no estaba preparada para eso, pero era limpio, seguro, con calefacción y sin mojo en el baño. Lo amuebló de forma sencilla, una cámara adecuada, un sofá que no se hundía, una mesa de comedor con sillas de verdad, y en su dormitorio, contra la pared del fondo, donde podía verlo cada mañana al despertarse, colocó la cómoda de su abuela. Desentonaba en el nuevo apartamento, demasiado antigua y recargada para un espacio moderno. Pero a Sarah no le importaba. La había conservado a pesar de los desahucios, las burlas y la presión de todos los que creían saber más que ella. La había conservado porque Rose se lo había pedido, y Rose había tenido razón al pedírselo. Pasaron 6 meses. Sarah dedicó ese tiempo a aprender, a prepararse, a convertirse en alguien capaz de afrontar lo que se avecinaba. Leyó libros sobre finanzas e inversiones. Se reunía con Martin una vez al mes para hablar de la gestión de fideicomisos. Trabajó con Rachel para comprender sus próximas responsabilidades y se mantuvo callada. No se lo contó a nadie. Cuando Jessica le envió un mensaje preguntándole cómo iba su última crisis, Sarah respondió, «En realidad las cosas están mejorando». Su madre la llamó una vez para preguntarle brevemente si necesitaba dinero. «Estoy bien, mamá. ¿Y tú?». Porque Jessica dijo, «Estabas a punto de volver a quedarte sin hogar». Eso fue hace 6 meses. Conseguí un nuevo trabajo. Ahora las cosas van mejor. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo de oficina. Es aburrido, pero se paga bien. La mentira le salió con facilidad y era necesaria porque la fecha límite de Rose se acercaba al segundo aniversario de su muerte. Y una vez que se activara el fideicomiso, todo cambiaría. La semana antes del aniversario, Martin llamó. «Tenemos que vernos. Hay algo que Rose te dejó. Algo que quería que tuvieras justo antes de que se activara el fideicomiso». Se reunieron de nuevo en su oficina. Martin le entregó a Sarah un sobre sellado con su nombre escrito con la letra de Rose. También había grabado un mensaje de video. «¿Quieres verlo?». Sarah asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Martin preparó un ordenador portátil y pulsó el botón de reproducción. La pantalla mostraba a Rose en su salón, el que Sarah había visitado innumerables veces. Parecía más frágil de lo que Sarah recordaba, con la piel como papel y las manos ligeramente temblorosas, pero sus ojos eran brillantes y penetrantes. «Hola, mi querida niña». La voz de Rose salió por los altavoces y los ojos de Sarah se llenaron inmediatamente de lágrimas. «Si estás viendo esto, es que lo has encontrado todo. La cómoda, la cartera, Martin, Rachel. Has hecho exactamente lo que esperaba que hicieras. Has aguantado cuando todos te decían que te rindieras. Has sobrevivido cuando la supervivencia parecía imposible, y ahora estás a punto de heredar más dinero del que sabes qué hacer con él». Rose sonrió. Esa expresión familiar que Sarah había amado desde la infancia. «Quiero contarte por qué hice esto, por qué lo oculté, por qué te hice luchar cuando podría haberte ayudado. Parece cruel, ¿verdad? Y tal vez lo fue, pero vi lo que el dinero le hacía a los demás. Vi cómo la gente se volvía más pequeña, más mezquina, más miedosa. Y no quería eso para ti. Quería que supieras quién eras cuando no tenías nada, porque eso es lo que realmente eres. La bondad que mostraste cuando estabas agotada, eso es real. La dignidad que mantuviste cuando otros te menospreciaban, eso es real. El amor que le diste a Emma incluso en el dolor, eso es real. El dinero no creó nada de eso, tú lo hiciste». Rose se inclinó ligeramente hacia adelante, como si pudiera ver a Sarah a través de la cámara. «Ahora vas a tener más dinero del que la mayoría de la gente sueña, y la gente te dirá que eso lo resolverá todo. No es así. Resolverá los problemas económicos. Sí, nunca más tendrás que preocuparte por el alquiler, la comida o las facturas médicas. Pero no llenará el vacío que dejó Emma. No hará que tu familia te respete de repente. No te garantizará la felicidad. Lo que hará es darte libertad. Libertad para elegir. Libertad para construir. Libertad para convertirte en quien quieras ser
sin que la supervivencia determine cada decisión. Usa esa libertad con prudencia. Unos cuantos consejos de una anciana que cometió muchos errores. Primero, no se lo cuentes a todo el mundo a la vez. Tómate tu tiempo. Deja que se pregunten cómo es que de repente te va mejor. Deja que se revelen a sí mismos a través de sus reacciones cuando se enteren. Segundo, no te sientas culpable por tener dinero. No lo has robado. No lo heredaste por suerte. Lo ganaste siendo exactamente quien eres, sobreviviendo, conservando ese armario, incluso cuando parecía ridículo. En tercer lugar, recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que se sentía al preocuparse por el alquiler. Recuerda a las personas que fueron amables cuando no tenían por qué serlo. Ayúdalas si puedes, pero no dejes que nadie te haga sentir obligada a solucionar todos los problemas del mundo. No puedes salvar a todo el mundo. Solo puedes salvarte a ti misma y quizá de algunos otros por el camino. Por último, vive, Sarah. Vive de verdad. No como yo, escondiéndome y guardando secretos. Sé valiente, sé generosa, sé exactamente quien siempre has sido, solo que con mejores recursos para hacerlo. La expresión de Rose se suavizó. Te quiero, siempre te he querido. Desde el momento en que naciste, vi algo especial en ti, algo poco común, y quería darte ese regalo. Tu madre y tu hermana nunca lo apreciaron. El regalo de saber que eres suficiente, tal y como eres. El dinero es tuyo. Haz con él lo que quieras. Construye algo hermoso o gástalo todo en experiencias. No me importa. Es tuyo. Te lo has ganado simplemente por ser tú misma. Adiós, mi dulce niña. Te estaré observando desde donde quiera que termine, y estoy muy orgullosa de ti. El video terminó. Sarah se sentó en la oficina de Martin y lloró. No eran lágrimas de tristeza exactamente, algo más complejo. Dolor, gratitud y un amor abrumador por una abuela que la había visto claramente y había amado lo que vio. Martin esperó a que se calmara y luego le entregó un pañuelo. Lo grabó 3 semanas antes de morir. Dejó muy claro que debías verlo justo antes de que se activara el fideicomiso. ¿Cuándo tendré acceso? Mañana a medianoche. El segundo aniversario de su muerte. Exactamente como ella especificó. Por la mañana tendrás $5 millones en una cuenta que Rachel abrió para ti. El resto llegará según el calendario que discutimos. Sarah asintió, incapaz de hablar. Una cosa más. Martin sacó un último documento. Rose dejó instrucciones para tu familia. Quería que me pusiera en contacto con ellos después de que recibieras tu primera distribución para informarles de que has heredado sus bienes. Pensó que era mejor que lo hiciera un abogado que tú directamente. Probablemente se volverán locos. Rose también lo previó. Dejó una carta para tu madre, aunque no tengo permiso para decirte lo que dice. Esa noche, Sarah no pudo dormir. Se acostó en su nueva cama, en su seguro apartamento, y pensó en lo que le depararía el mañana, en el dinero incalculable, en la libertad que nunca había imaginado, en su abuela, que la había querido tanto como para hacerla luchar antes, dándole alas. A medianoche, su teléfono vibró con una notificación de su banco. Sarah abrió la aplicación con manos temblorosas. Allí, en su cuenta corriente, que ayer tenía $1,247, había un nuevo saldo, $5,893.17. Sarah se quedó mirando la cifra hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. $5 millones. Solo la primera distribución, solo el comienzo. Se levantó de la cama y se acercó a la cómoda. En la oscuridad, parecía un mueble viejo cualquiera, pero Sarah pasó la mano por la parte superior, sintiendo la madera desgastada, y susurró: «Gracias, abuela, por verme, por creer en mí, por darme este regalo». La cómoda no respondió, pero Sarah sintió por un momento que Rose estaba allí, en la habitación con ella, sonriendo, orgullosa, diciéndole que era hora de construir la vida que se merecía. Sarah esperó 3 días antes de contárselo a nadie. 3 días para acostumbrarse a mirar su saldo bancario. 3 días para reunirse con Rachel y empezar a hacer planes. 3 días para simplemente asimilar la realidad de que todo había cambiado. Al cuarto día, Martin llamó. «He enviado cartas a tu madre y a tu hermana, tal y como pidió Rose. Las recibirán hoy». ¿Qué dicen las cartas? Que Rose te ha dejado su patrimonio, que el patrimonio es considerable, que no tienes ninguna obligación de compartirla y que cualquier intento de impugnarla
o presionarte será respondido con acciones legales. A Sarah se le revolvió el estómago. ¿Me van a llamar? Sí. Rose también lo previó. Dejó algunos consejos en sus notas. Dijo, deja que reaccionen. No te defiendas. No te justifiques. Simplemente expón los hechos y establece tus límites. Las personas que realmente te quieren acabarán aceptándolo. Los que no lo hagan, se rebelarán. ¿Y si todos se rebelan como personas horribles? La voz de Martin era suave. Entonces sabrás con quién estás tratando. El conocimiento es valioso, incluso cuando duele. La llamada comenzó esa tarde. Primero Jessica, con voz aguda e incrédula. Mamá acaba de recibir una carta del abogado de la abuela Rose diciendo, has heredado su patrimonio. ¿Qué patrimonio? La abuela no tenía nada. Al parecer tenía más de lo que sabíamos. ¿Cuánto más? Suficiente. Basta, Sarah. Eso no es una respuesta. ¿De cuánto estamos hablando? 6 cifras, 7. Sarah respiró hondo. Jessica, la abuela me lo dejó todo a mí, no a ti, ni a mamá, a mí. Y no estoy obligada a dar detalles. Esto es una locura. Somos familia. Deberíamos compartirlo, como tú lo has compartido conmigo. Como cuando me desahuciaron y tú me ofreciste quedarme en tu sofá si me deshacía de la cómoda. La voz de Jessica se volvió fría. Esa cómoda era fea y tú lo sabes. Solo la conservaste por terquedad. La conservé porque me la regaló la abuela, porque era importante. ¿Y sabes qué, Jessica? Ella escondió su testamento dentro. La cómoda que querías que tirara contenía los documentos que me dieron todo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces estás mintiendo. No lo estoy haciendo. La cómoda tenía un compartimento secreto. La abuela guardaba papeles en él, papeles que cambiaron mi vida. Esto no es justo. La abuela debería haber repartido su herencia a partes iguales entre todos nosotros. Estás siendo egoísta. Estoy siendo exactamente lo que la abuela quería que fuera. Alguien que no te debe nada. Sarah colgó. Su madre llamó 30 minutos después. La conversación fue más breve y más agria. Rose siempre te favoreció. Debería haberlo sabido. Ella no me favoreció, mamá. Ella me vio. Hay una diferencia. Bueno, espero que estés feliz. Has destrozado a esta familia. No, mamá. Solo heredé lo que la abuela quería que tuviera. Si eso destrozó a la familia, tal vez la familia no era muy fuerte para empezar. Su madre colgó sin despedirse. Sarah se sentó en su apartamento y no sintió nada, ni culpa, ni ira, solo una especie de triste certeza de que Rose había tenido razón en todo, en las reacciones de su familia, en sus derechos, en el hecho de que nunca la habían visto como otra cosa que un fracaso hasta que tuvo algo que ellos querían. Durante las semanas siguientes, Jessica llamó repetidamente, a veces enfadada, exigiendo su parte justa, a veces llorando, alegando dificultades familiares. Una vez amenazó con emprender acciones legales, aunque Martin le aseguró a Sarah que no había caso. Su madre se quedó en silencio después de la primera llamada, pero Sarah se enteró por canales familiares que estaba diciendo a todo el mundo que Sarah había robado el dinero de Rose mediante manipulación. Y Sarah comenzó a construir su vida. Compró una casa, no una mansión. No estaba preparada para eso, pero un verdadero hogar con 3 dormitorios y un jardín, un lugar donde pudiera respirar. La amuebló con cuidado, mezclando piezas nuevas con objetos que le encantaban, y en su dormitorio colocó la cómoda en un lugar de honor. Creó la fundación Emma Rose en nombre de sus hijas y su abuela, una organización benéfica dedicada a ayudar a madres solteras con alojamiento de emergencia y gastos médicos. La financió con $10 millones de su primera distribución y estableció sistemas para asegurarse de que el dinero llegara a las personas que realmente lo necesitaban. Volvió a pintar, una afición que había abandonado años atrás cuando el tiempo se convirtió en un lujo que no podía permitirse. El tercer dormitorio de su casa se convirtió en un estudio de arte lleno de lienzos y luz. Hizo amigos, amigos de verdad, no gente que quería algo de ella. Mujeres que conoció en una cafetería local, en clases de arte, en la biblioteca, gente que la conocía como Sarah y punto. No como Sarah, la que heredó millones. Y pensó en Rose, en la paciencia de su abuela, en la prueba que Sarah no sabía que estaba pasando, en sobrevivir no solo a la pobreza, sino a la pérdida de dignidad que ésta conllevaba, en conservar esa cómoda
no porque fuera valiosa, sino porque era suya. 6 meses después de la primera distribución, Sarah recibió los segundos $10 millones. Invirtió la mitad, donó 3 millones a la fundación y utilizó el resto para viajar. No de forma lujosa, todavía no se atrevía a volar en primera clase, pero sí con libertad. Fue a Italia, Francia y España, a lugares. Rose siempre había hablado de visitarlos, pero nunca lo había hecho. En París, sentada en una cafetería cerca del Louvre, Sarah finalmente lo sintió. Todo el peso del regalo de Rose, no el dinero, que solo era una herramienta, sino la libertad, la capacidad de elegir su propio camino, la certeza de que era suficiente, de que siempre había sido suficiente, incluso cuando no tenía nada. Sacó su teléfono y miró el último mensaje de Jessica. Lo había recibido hacía una semana. Has cambiado. El dinero te ha convertido en otra persona. Sarah escribió una respuesta. No, el dinero me ha permitido convertirme en quien siempre fui bajo el agotamiento. Esa es la diferencia. Nunca lo envió. Jessica no lo entendería de todos modos. Un año después de heredar, Sarah estaba en su estudio de arte trabajando en un cuadro. Era de la cómoda, no tal y como estaba ahora, pulida y cuidada, sino tal y como había estado en sus distintos apartamentos, arañada, fea y ocupando demasiado espacio, lo más valioso que había tenido nunca. Antes de que nadie supiera su secreto, sonó su teléfono, un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. Sarah, soy Kevin, el hijo de tu antiguo casero. Sarah apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué quieres? He oído, bueno, la gente dice, ¿es cierto lo de la herencia? No importa lo que diga la gente, pero si es cierto, quería disculparme por cómo te traté. Fui un idiota con lo del armario, los desalojos y todo lo demás. Lo siento. Sarah se quedó callada durante un largo rato. ¿Te estás disculpando porque lo sientes de verdad o porque has oído que ahora tengo dinero? Kevin dudó. Sinceramente, por ambas cosas. Lo siento de cualquier manera, pero sí, oírlo del dinero me hizo pensar más en ello. Me hizo darme cuenta de que me equivoqué. Al menos eres sincero. Sarah se sorprendió a sí misma sonriendo. Acepto tus disculpas. Pero Kevin, no te voy a dar dinero. Si es eso lo que esperas. No, Vale, quizá se me pasó por la cabeza, pero sobre todo quería decirte que me equivoqué. Conservaste esa fea cómoda, a pesar de todo, y ahora sé por qué. Sabías que valía algo. No, dijo Sarah en voz baja. La conservé porque me la regaló mi abuela. Porque era importante para ella, así que era importante para mí. El hecho de que escondiera una fortuna solo era una prueba de que el amor vale más que el dinero, que creer en alguien vale más que cualquier herencia. No lo entiendo, lo sé, no pasa nada. Sarah colgó, volvió a su cuadro, añadiendo capas de color a la madera de la cómoda, haciéndola brillar desde dentro, porque eso era lo que siempre había hecho en realidad. Había brillado con el amor de Rose, con la promesa de que alguien veía a Sarah con claridad y valoraba lo que veía. El dinero era extraordinario. La libertad que compraba era extraordinaria. Pero el verdadero regalo había sido la fe de Rose, su creencia de que Sarah conservaría esa cómoda, que sobreviviría lo suficiente para descubrir su secreto, que sería lo suficientemente fuerte y sabia para manejar lo que viniera después. Sarah había demostrado que Rose tenía razón. Y ahora, de pie en el estudio de su casa, pintando un retrato de una vieja y fea cómoda que todos le habían dicho que tirara, Sarah finalmente entendió lo que su abuela había estado tratando de enseñarle todo este tiempo. El valor no se mide por lo que brilla, se mide por lo que perdura, se mide por lo que conservas cuando conservarlo parece una tontería, se mide por sobrevivir y seguir siendo amable y creer que en algún lugar alguien te ve tal y como eres realmente. La cómoda había albergado los sueños de Rose, luego los de Sarah, y ahora albergaba la verdad. Ambas siempre lo habían sabido. Las cosas más valiosas no siempre son las que brillan. A veces están ocultas a plena vista. A veces son viejas y están llenas de cicatrices y ocupan demasiado espacio. A veces son precisamente aquellas de las que todo el mundo te dice que te deshagas. Y a veces, si eres lo suficientemente paciente, terco y valiente como para conservarlas de todos modos, te salvan la vida. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te ha gustado esta historia,
Echa un vistazo a los demás videos que aparecen ahora en tu pantalla. Creo que te gustarán mucho y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.